Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Chicos Friends y tengo la presencia de alguien que a pesar de que nos conocemos poco, ha habido una química muy grande. Yo lo admiro muchísimo, es alguien para mí de los mejores comediantes en español de, obviamente, Latinoamérica. Y quiero presentar desde Medellín, Colombia, al señor Loquillo Flores. Amigo, ¿cómo estás? Mi querido Sergio, un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta invitación. Estoy muy bien. Al contrario, gracias a ti. Y empezamos. Nombres: Yadison Ned Flores Duarte. ¿Estoy bien? Jedinson Ned, te Jedinson. perdono ahí porque no han podido aquí en Colombia llamarme por mi nombre bien ni en los bancos, entonces entiendo la dificultad. Jedinson Ned. No contentos con ponerme Jedinson, me pusieron Ned. ¿Y has preguntado a tus papás por qué te pusieron así? Cuando volvimos a hablarnos, cuando ya se me pasó la rabia, la ira, ya los busqué y les dije, bueno, ¿por qué me pusieron así? Y ni ellos mismos sabían, ¿no? Como que la excusa que tiene mi papá y mi mamá dicen, no, es que por esos días empezó a sonar mucho, por ahí mencionaban en la radio y se escuchó un nombre que venía de la ciudad, que era Jason. Y entonces, y hasta ahí estábamos bien, y yo, Jason, yo estaría muy bien, yo me siento un buen Jason. Y son tan sinvergüenzas que dicen, pero nosotros por darle una variedad. Y de Jason me tiraron a Jedinson, entonces lo que pudo ser un jugador de básquetbol de la NBA pasó a ser un guerrillero de Colombia. ¿Y el Ned por qué? Por Nelson Ned, mi mamá escuchaba música de un cantante brasilero, el gigante de la canción. Sí, el pequeño gigante de la en canción. estatura, sí. Con una voz privilegiada, ¿no? Total. Y me pusieron Ned por Nelson Ned. Ahí también o sea, el tipo se llamaba Nelson Ned. Yo hubiera quedado bien con un Nelson. Pero pues se fueron por el Ned. Es que son como bien... y así ya me dejan. ¿Y cómo se llaman tus papás? Bueno, esa es la otra parte, mi querido Sergio. Cuando uno empieza pues a analizar como qué pasó ahí, a querer como hacer un reclamo, se da uno cuenta que mi papá se llama Esaú, mi mamá se llama Emilce, y que no contentos con un Jedinson Ned, a la hermana que me siguió le pusieron Durley, que comúnmente es nombre de hombre. Sí. Le pusieron Durley a mi hermana y al tercero le pusieron Wildeman. Ok. Entonces ahí yo dije, no, ya es un tema psicológico, definitivamente no es solo contra mí, es un problema que tienen ellos con su existencia y así nos quedamos. Entonces naces quiero pensar, aquí en México se llama municipio, que creo que se llama Daneiva. Dabeiba, Antioquia, Dabeiba. Y naces ahí, pero según la biografía de Loquillo Flores, es que emigran porque hay una cuestión de violencia en esa ciudad. ¿Estoy en lo correcto? Claro, es que ya el primer acto de violencia es que me hayan puesto Jedinson Ned. Yo creo que ahí ya era suficiente razón para yo haberme ido de la casa, pero no. Luego empezamos a vivir el conflicto armado allí en un municipio absolutamente hermoso donde nací, pero muy azotado por la violencia y pues ya muy cansados de tantas muertes y tantas situaciones difíciles. Mis padres toman la decisión de que nos vayamos a Medellín, ya la capital del departamento de Antioquia, o estado, pues, un departamento aquí es un estado. Y nos fuimos para Medellín, tenía yo casi 9 años de edad y ahí ya nos fuimos como a buscar una mejor vida, un mejor ambiente en la ciudad. ¿Tú a los 9 años tienes recuerdos de qué pasaba ahí en tu municipio? ¿Sí tienes recuerdos de ese episodio tan amargo de la violencia? Claro, muchas situaciones. Ya con 9 años comienzas como a entender un poco que la cosa no está bien y empiezas como a tratar de preguntar y tus papás pues obviamente te dicen lo que pueden y lo que quieren que escuches como para no traumarte demasiado, pero sí había episodios como por ejemplo, a mí me tocó por ejemplo que mi hermana, una hija de mi papá, bajara al municipio y le dijera a mi papá, oye, en el carro que yo venía de Medellín, bajaron a un señor
así, así, se llama así, así, lo mataron delante de todo el mundo. Y ese señor casualmente era el esposo de mi profesora. Ay, Julio. Y yo fui el encargado de ir a darle la noticia a mi profesora, que a esa hora estaba en el colegio, y el colegio era muy lejos, la escuela era muy lejos, al otro lado del río, del pueblo, y recuerdo correr, y no te imaginas todo este camino, lo traumático que fue corriendo, con la premura de ir a dar esta noticia, y en el camino como irme dando cuenta de que cuál es el encargo que tengo. O sea, voy a ir a decirle a mi profesora que le acaban de asesinar al esposo, y soy el encargado de dar la noticia. Entonces fue muy difícil, y cuando llegué, por alguna razón como que ya le habían comunicado a ella también pues el episodio, y como que yo fui el que ya le confirmó la situación. Entonces cosas como esta fueron muy, muy traumáticas. Recordar, escuchar a los adultos decir como no, mataron a don fulanito, mataron a don peranito, mataron a doña señora la de la finca, y ya uno un poco más grande entiende que simplemente los asesinaron porque semanas antes pasó el grupo armado que estaba en contra del que pasó 15 días después, 8 días después, y solo porque estas personas le dieron agua o le sirvieron algo, pues ya era motivo para asesinarlas. Entonces sí, fueron episodios muy difíciles que pues que fue lo que nos forzó a buscar una mejor vida en Medellín. En Medellín, ya a los 9 años, me imagino que estabas en este rollo de, no sé cómo es en Colombia, igual que en México, ahí es primaria, secundaria, preparatoria, ¿es lo mismo? Sí, son como 2 periodos, haces la primaria que va desde primer grado hasta quinto grado, luego viene la secundaria que va de sexto hasta 11, ¿sí? Y ahí ya pasas a la universidad. Ah, ok, o sea, no haces una como preparatoria. No, del colegio ya vas a la universidad. Okay. Ya pasas por el frente, ¿no? Porque por lo regular no tienes con qué pagar, pero pasas. ¿Y qué tan buen estudiante eras? Yo era buen estudiante, fui buen estudiante, era nerdo, era juicioso, era aplicado, le prestaba atención al estudio, me gustaba, no tenía muchos amigos, particularmente no era tan histriónico como ahora. Estaba ya en el rincón de atrás, sobre todo, pues lo que más recuerdo es como la última etapa, ¿no? La de 10º y 11, o sea, los últimos 2 años del colegio, con una capucha allá atrás, con un grupito ahí de compinches, secuaces ahí, que eran los que yo les daba las ideas. Yo era el autor intelectual del bullying. No me gustaba como ir directamente a confrontar a nadie, pero sí les daba ideas, ¿no? Apuntes, chistes que les podían decir a los otros, y Tinti, mira, aquella tiene el pelo como yo no sé qué, y estos iban y decían, pero no, pues de ahí no pasaba. Sí, aplicado, juicioso, pendiente del estudio, me gustaba, y muchas veces dejaban la puerta abierta del colegio y se volaban compañeros, y yo quedaba frente a la puerta, y nunca tuve el valor como para volarme y solo imaginar que iba a pasar una tarde haciendo qué, en dónde, o sea, no era posible para mí. Entonces sí fui como nerd en ese sentido. ¿Y era por ti mismo o por el miedo que en tu casa te fueran a regañar? Yo creo que una mezcla de todo, una mezcla entre valores que me inculcaban en la casa, y también un padre un poco violento que tuve, un padre violento, y sabía que cualquier situación mía de desorden iba a terminar en un castigo severo. Entonces sí le tenía como mucho miedo al Señor, pero también estaba por otro lado como una familia muy tranquila, como muy de casa, como de hacer las cosas bien, como muy por el lado del orden. Y ahorita comentas de que tu padre era violento, ¿es porque ya no es o porque ya falleció? Después de la última putiza que le metí, el tipo ya... No, él fue muy violento, toda la vida fue violento, fue criado de una manera pues bastante brusca, y quiso como seguir esa cadena sobre todo conmigo. Con mis hermanos fue bajando la guardia, pero conmigo, que fui él como el mayorcito, fue muy violento, muy brusco, con mi mamá. Y ya no, porque ya no vive con nosotros, él pues se fue de la casa hace ya unos años, estuvo hasta hace unos años con mi mamá, y yo crecí, y yo seguía ayudándoles a ellos, todavía le ayudo a él, y cuando puedo le doy la mano,
y no somos pues así los amigos o la relación padre-hijo pues ideal, lo respeto y eso, pero sí tengo pues nada que ver con la relación que tengo con mi mamá, ¿no? Pero con él sí es porque ya no vive. Igual cuando ya crecí, pues también la condición que se le puso fue como esa condición natural de ya el que sostiene el hogar no es usted, amigo, ya somos los hijos y ya estamos grandes, entonces ya no permitimos ninguna manifestación de violencia. Y mira que yo de hecho soy muy pacífico. Es increíble porque crecí en un ambiente muy hostil, no solamente de la sociedad, sino en mi propio hogar, y soy muy defensor del diálogo, de asesinar con silenciador y este tipo de cosas pacíficas. Golpes donde no se noten. Uh-huh. Ahora acabas en este caso el 11º año y sigue la universidad. ¿Estudiaste en alguna universidad? Pues fíjate que cuando ya se acercó 11 ya empezaba la posibilidad pues de que qué iba a hacer con mi vida, la duda, qué iba a hacer con mi vida después de esta etapa escolar, y las opciones que tenía pues eran complejas. Estábamos muy pobres. Yo ya venía unos meses atrás, quizá un año antes de llegar a esa graduación de 11, de recibir mi cartón del colegio, ya venía ganándome la vida o empezando a ganarme unos pesos con la trova, con la improvisación, con los shows. Entonces yo vi allí una oportunidad. Yo trabajé mucho en todo este lapso de tiempo que te acabo de contar entre Dabeiba y Medellín. Trabajé muchísimo en la calle, vendí pues todo lo que se te ocurra. Hasta en los buses vendí dulces, en los buses de Medellín. Y todos estos trabajos que yo desempeñaba pues me permitían llegar a la casa con 5.000 pesos. 5.000 pesos, te lo cuento en dólares como para que nos entendamos todos. 5.000 pesos son $1.50. Okay. ¿Me entiendes? Sí, sí, $1.50. Sí, sí. Ponle máximo en un buen día $2. ¿Me entiendes? Todo el día trabajando al sol, vendiendo en la calle, y llegaba a mi casa con $2. $2, ya después 3, cuando cambié de producto, pues que ya no vendía dulces en los buses, sino pescado en una carreta. Y cuando empecé a trovar y me empezaron a pagar ya $50, ¿ves? Entonces pasé de ganarme en un día 3, 4 dolaritos a ganarme $50 en media hora o en una hora trovando, ya sin quemarme al sol, sin matarme, dije, miércoles, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y siempre llegaba a la casa y partía con mi mamá, lo que me ganaba era como la mitad para ella, para que comprara cositas en la casa, y la otra mitad yo la ahorraba como para las cositas que quería o necesitaba. Y en esa época entonces la decisión de ir a una universidad no tenía con qué pagarla. Mi papá y mi mamá no iban a poder darme la posibilidad de ir a una universidad. Para poder entrar becado tendría que haber sacado un puntaje alto en el ICFES, se llaman esas pruebas, o se llamaban, y particularmente yo tenía el intelecto y los conocimientos para haber sacado y haber sido becado, pero lamentablemente ese día tenía una presentación y tuve que escoger entre hacer una buena prueba o ir a ganarme unos pesos en un showcito. Entonces hice la prueba muy rápido y aún así me gané, creo que media beca para estudiar una ingeniería electrónica, un tema así, como que aplicaba más para eso, pero no me gustaba, no me interesaba. Y entonces le dije a mi mamá, no mamá, yo me voy, ya estaba un poco cansado también de la violencia de mi papá, no veía la hora de irme de la casa, y me fui a rebuscarme la vida, a lucharla con la trova. Sentía que con eso podía defenderme y me salí a la calle a aventurar. En aquel tiempo, con 8,000 o 10,000 pesos, ¿qué completabas? ¿Qué podías comprar con 10,000 pesos colombianos? Estamos hablando de $3. Con 10,000 pesos podías comprar 2 libras de arroz, pues 1 kilo de arroz, unos huevitos, no sé si alcanzaba una docena de huevos. Sí, tal vez una docenita de huevos y 2 libritas de arroz, una panela, tal vez, que es no sé si en México hay panela. ¿Sabes qué, Sergio? Un cuadro dulce de la melaza, de la miel, pero hecha sólido. Okay. O sea, acá panela, ¿sí? Le decimos al queso fresco en cuadros, le decimos queso panela, pero es que es el queso fresco. Pero me imagino que es también como la misma, como un ladrillito
Sí, un ladrillito ¿verdad? que viene de la caña, de Ajá. la caña de azúcar, Ya. que al pasar por un trapiche se solidifica y se convierte en lo que llamamos panela. Aquí le decimos piloncillo. No, ajá, sí, Piloncillo, sí, señor. esa, Sí, sí, sí. como la remolacha de la caña, más o menos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ahora, ¿cómo se da esto de la trova? A ver si me doy a entender. Tú eres muy bueno y eres pentacampeón de concursos de improvisación. ¿Cómo aprendes a hacer pues esta genialidad de la trova? Bueno, se da de manera natural en mí, empiezo a improvisar los primeros versos estando aún en Dabeiba, brota en mí la posibilidad de improvisar una rima o cambiándole la letra a una canción de aquella época. Entonces di tú que si la canción fuera Caballo de Patas Blancas, que la escuché por allá, me dio por decir, caminando con mis patas, voy al salón a estudiarle. ¿Sí me entiendes? Empecé a cantar así, a cambiar versos, a parodiar versos. Y me escuchó un profesor de español, que por lo regular siempre son los profesores de lengua los que están ahí como pendientes de esas manifestaciones artísticas, y me dijo, vuelva a hacer eso que acaba de hacer. Entonces volví, le toqué una teta a la chica que le acaba de tocar la teta, y me dijo, no, eso no, lo de improvisar un verso, y ya no fui capaz, y le dije, ¿cómo así? ¿Qué es? ¿Qué hice? Entonces me dijo, eso que acaba de hacer se llama trova, improvisar, y pertenece a nuestro folclore antioqueño y colombiano, es de las cosas más bonitas que tiene. Y duré un tiempo sin volver a hacerlo. Luego escribí mis primeros versos para ir a la cárcel a cantarle a los presos el Día de la Virgen del Carmen, creo que es, no, hay una virgen que le celebran el día a los presos, a los condenados, y les hice unos versos, unas coplas allí. Y ya luego pasaron unos años y fui a un semillero, a una escuelita de niños trovadores. Alguien nos ayudó dándonos esa dirección, porque mi papá le dijo a un señor que el hijo podía improvisar. Y fui allí, y desde el primer día pues me enamoré de esto. Empecé a intentar hacerlo, a pulir esta capacidad que tenía de manera innata. Y bueno, ya luego vinieron los campeonatos. Me gané el campeonato nacional infantil, fui campeón infantil, luego fui campeón juvenil, luego ya entré a categoría mayores, donde me gané los principales festivales y las principales competencias, hasta que ya pues hace más o menos unos 3, 4 años ya me retiré de las competencias y dejé la improvisación como hobby, y ahora ando incluso más metido en el tema del freestyle y otras manifestaciones de improvisación. Ahora, estaba yo leyendo que cuando empiezas tú ya de forma ya profesional a improvisar, algún productor, no sé si de radio o televisión, te toma y te ofrece un programa. ¿Estoy bien? Claro, ese año en el que me voy a Bogotá, duré más o menos un año trovando en apartamentos, cumpleaños, serenatas, pero en trova, pues. Yo estaba ahí trabajando cuando en un programa de televisión llamaron a 2 trovadores, contrataron a 2 trovadores para que resumieran las noticias de la semana en trova los viernes en Televisión Nacional. Y uno de ellos me llama a mí porque sabía que yo tocaba el tiple. El tiple es un instrumento del folclore colombiano, como una guitarra pequeña. Uh-huh. Y me llama a mí para que lo acompañe, y este trabajo lo hago yo detrás de cámaras, ¿cierto? Los protagonistas eran ellos y yo solamente acompañaba musicalmente. Y uno de ellos no aguantó con el voltaje de estar lejos de su familia en Bogotá, y los paisas tienden a ser muy de su tierra, de su terruño. Entonces uno de ellos se regresó y se quedó uno nada más. Y a este que se quedó, luego le ofrecen un trabajo en la Radio Nacional, en el programa más escuchado en la Radio Nacional en Colombia, un programa que se llama La Luciérnaga, que además creo que tiene como más de 30 años al aire, o sea, es una reliquia, pues, un ícono de la radio en Latinoamérica. Y llaman a este muchacho, a Corozo. Corozo, le dicen a él, Corozo es un poco pequeño. Uh-huh. Y cuando lo llaman a él, la exigencia es que vaya con una pareja de trova, con otro compañero. Por lo regular las cantas de las trovas son entre 2. Y en Bogotá él no tenía muchas opciones, no muchos trovadores vivían en Bogotá, ya que esto es más de la región antioqueña. Entonces, pues una de las opciones, de las pocas opciones que tenía Corozo, era este servidor que estaba por allí, que trovaba, que había estado en los festivales infantiles. Ahí todavía no era campeón de categoría mayores. Entonces, pues era de cierta manera pues darle el voto de confianza a un chico que estaba todavía empezando, que su mayor habilidad ni siquiera era la trova, sino que era
musical, pero me dio la oportunidad y bueno, yo la tomé como si fuera la última oportunidad de mi vida y nada, eso me valió quedarme casi 15 años en ese programa donde empecé como trovador, luego pasé a cantar parodias y terminé como una de sus figuras en cuanto a imitaciones y creación de personajes. Ahora, platícame un poco. ¿Te acuerdas de la noche anterior a irte de tu casa? ¿Qué pasaba por tu mente? Decías, me voy, no me voy, me voy, me quedo. Tenía muchas ganas de irme porque estaba muy cansado. Estaba muy cansado de la relación con mi padre. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 18 años. Uh-huh. Iba a cumplir los 18 años y sentía que ya, pues yo me sentía un hombrecito, que ya no quería de pronto confrontaciones con mi papá, ni ver que mi papá tuviera una situación con mi mamá. Entonces ya estaba en una encrucijada de sentimientos donde yo sabía que se iba a poner maluco, se iba a poner feo. Yo ya me sentía como con fuerzas para confrontar a mi papá y no quería eso tampoco. Incluso esa última semana hubo un encontrón con él también por ahí que estuvo así fuerte y yo como aguantando y dije, no, definitivamente yo me tengo que ir y si quiero ayudar a mi mamá lavaba la ropa a mano y yo, mi sueño era darle una lavadora a mi mamá, que no era fácil conseguirla por aquel tiempo. Entonces, lo que escuchan es porque yo tengo un criadero de avispones asesinos que exporto a Estados Unidos cada vez que los chinos me compran. Y entonces estaba con muchas ganas de irme, como con el sentimiento, estaba tan ansioso de ver qué iba a pasar conmigo y si me iba a ganar la vida o no con la trova, porque si no era eso iba a tener que buscar la manera de sacar un crédito en un banco y estudiar sí o sí, lo que fuera. Y nada, recuerdo que el otro día empaqué mi ropita en una caja de cartón y escribí antes de irme una notica en un papelito para cada integrante de la familia. Tenía a mis 3 hermanitos pequeños, mi mamá, mi papá, y escribí a cada uno, le escribí como una promesa en un papelito. ¿Te acuerdas qué escribiste? Sí, a mi mamá le escribí como, mamá, ¿te acuerdas de los 50,000 pesos que te presté el otro día? Págamelos ya, que voy a necesitar viajar. A mi hermana le dije, cierra las piernas o te van a preñar, y no como que no guardó el papelito, tiene 3 hijos. No recuerdo muy bien, pero eran unas palabras muy bonitas como de las cualidades de ellos, de cada uno, como oigan, usted es una berraquita, usted es un berraquito con toda, pa'lante, no vaya a caer en los vicios, sea juicioso, ayude a su mamá, les prometo que me va a ir bien, les prometo que algún día tendremos una casita propia, mamá, le prometo su lavadora. Y efectivamente me fui, y lo primero que hice cuando ahorré mi primer millón, que eso suena, pues para ustedes suena mucho, $1 millón de pesos son $300, ¿me entiendes? Uh-huh. Cuando ahorré ese primer millón, pues lo primero que hice fue comprarle a mi madre su lavadora. Y esa vez me fui, lloré mucho en el bus intermunicipal en el que me fui hacia Bogotá, con la incertidumbre pues, de no saber qué iba a pasar conmigo y si iba a lograr pues, aguantar en Bogotá, que es una ciudad totalmente diferente en su cultura, en su clima, en su gastronomía, en su movilidad, o sea, es bien diferente, pero bueno, aguanté. ¿A cuánto tiempo está Bogotá de Medellín? Bogotá de Medellín está, en carro está algunas 7 horas y media, 8 horas, en automóvil, en autobús 12 horas, a pie está más lejos. Un poco más lejos, ¿sí? Está más lejos. Pero tienes que descansar en el camino porque vas a pie. Sí, es lo ideal, o a menos que sufras de sonambulismo, que ahí te rinde mientras duermes. Oye, y ahora, ¿cómo nacen estos personajes? Sergio, ¿te está molestando el ruido? No lo escucho, yo no escucho nada, no. Perfecto. Créeme que no escucho nada. Estoy un poco preocupado porque a lo mejor que se pueda confundir que son avispones con balazos. Entonces no quiero... Si le quieres cerrar por seguridad, por favor, ciérrale, ¿no? y por allá están escuchando
Los dos carnales, cabrón y vago. Revisado el pasado de lo mal que hemos pasado. Me comentabas que estuviste 15 años en La Luciérnaga y ahí, a ver si estoy bien, aparece uno de los personajes más importantes que has mostrado, es el Rastacuando. ¿Sí estoy bien? Pues bien no estás, pero tienes toda la razón, Sergio. Yo estaba allí en este programa, ya pues yo allí hacía parte de un grupo que era los que hacíamos las parodias para el programa, como te dije, luego me fui pues como haciendo mi lugar como imitador, pero siempre pertenecía a un grupo que se llamaba el Grupo Revolcón. Y una vez un oyente del programa resultó ser muy fan de los personajes que yo hacía, no sabía quién era yo, además que, sabes, siempre he dicho que la televisión te da popularidad y la radio te da prestigio, pero la radio no te da fama, digamos, tu cara no la conocen. Sí, sí. Siempre todo el mundo te respeta y dice esa voz, ese tipo es muy bueno, pero te pueden cruzar en el metro y no saben que estás ahí. Entonces, un tipo que trabajaba en un canal de televisión nacional en Colombia, muy fan de mis personajes, llama al director de mi programa y le dice, oye, ¿quién hace este personaje? Ah, Loquillo. ¿Y quién hace este personaje? Loquillo. ¿Y quién es Loquillo? Un chico aquí de los que hace parodias con el Grupo Revolcón. Ese chico es buenísimo, hermano, quiero que me lo contactes porque quiero traerlo a un casting para un programa de improvisadores que vamos a lanzar en el canal. Y me llega la primera oportunidad en solitario, mi primera oportunidad individual después de muchos años haciendo parte de un grupo en el que yo ya estaba, también me sentía estancado, no iba a pasar más allí, ¿sabes? Y no quería irme, no quería ser desleal con el grupo y salirme porque sí. Pero cuando llega esta oportunidad, la comento con los chicos, les parece maravilloso y me voy y presento ese casting de improvisación, pero teatral, improvisación de actuar, ¿no? Lo que llamamos impro. Y me fui, hermano, y me gané el lugar, me gané el papel y allí empiezo a hacer televisión nacional solito, ya como Loquillo, empiezo a figurar, la gente empieza a verme, de allí ya paso a otro programa, ese programa fue una sola temporada, pero el canal no quiso dejarme ir al finalizar esa temporada, entonces me ubicó en otro programa, en un magazine, me ubican allí en las mañanas y allí paso un año como Loquillo improvisando, cantando, haciendo libretos, cosas. Y al año exactamente se me viene esta idea de Rastacuando con un amigo que conoces, Juan Pablo, que estuvo allí en la mesa reñoña sí, la vez que estuve, sí. Que es como mi creativo de cabecera, mi mano derecha, mi amigo. Y con él empezamos a idear, pues empezó a surgir la risa del personaje, algunas frases típicas del personaje. Entonces yo decido llevarlo a mi obra, Todo un Loquillo, que fue mi primera obra, y lo presenté en un teatro donde solo me ponía las rastas e improvisaba en reggae. Entonces la gente, noté yo que tenía una conexión muy poderosa con esta sección, con este pedacito. Y ahí dije, creo que aquí hay algo, voy a llevarlo a la televisión. Y con la maquilladora del programa le damos toda la caracterización y todo el performance, monto mis músicos y me lanzo a hacer el primer Rastacuando sin mayores pretensiones más que cumplir con mi cuota de contenido de ese día. Y a los 5 días, cuando tenía que volver, yo grababa más o menos 2 veces por semana, y cuando tenía que volver, me reciben con la noticia, oiga, ¿sí sabe que lo que usted grabó la vez pasada lleva 1 millón de reproducciones en Facebook? Hoy en día es más natural tener unas cifras de esas al instante, pero estamos hablando de hace 3, 4 años donde llegar a 1 millón de reproducciones en Facebook no era tan fácil, y me llevó esa sorpresa y que no, y el director del programa, él ya descansa en paz, él murió, J. Mario, una leyenda de la presentación en Colombia, hermano, tiene que volver a hacer el personaje, el Rastacuando, vuélvalo a hacer. Y volvimos y lo hicimos y esto fue una locura, Sergio, o sea, esto ya empezaron a escribir de Perú, de México, de toda Latinoamérica, mucha gente interesada en ver más del personaje, que pedían cómo obtener la señal del canal solo para ver ese programa, para ver ese personaje. Y claro, allá no sabían dónde ponerme, estaban muy felices, volvió, el programa venía de capa caída y esto como que tuvo
un alza en el rating nuevamente, refrescó un montón y a mí, pues te imaginarás, me catapultó y ya la gente a través de Rasta Cuando se tomó el tiempo de conocer quién era yo, qué hacía, de dónde venía. Mucha gente al principio creía que Rasta Cuando era una persona de verdad, no que se estaba interpretando. Se logró también este personaje y al tener yo la posibilidad de cantar y ser músico y además ser improvisador, era muy difícil para una persona creer que un cuentachistes o que un humorista podía estar haciendo esto. Veían a un cantante de reggae, ¿me entiendes? Con sus notas altas, con sus vibratos, con su música bien hecha, con músicos muy profesionales al lado, donde lo único que era absurdo de todo esto eran las letras de las canciones. De resto, todo era absolutamente real, ¿no? Entonces para la gente fue como, venga, ¿y este man de dónde salió? ¿Por qué dejaron entrar a este man? ¿Cómo es que le dicen allá? Acá le decimos trabajo. Marihuanito. Marihuano. Sí, marihuanito. ¿Cómo lo dejaron entrar marihuano a una televisión nacional, a un programa? Y el tipo con su onda y su risa. Y hermano, pues esto me cambió definitivamente la vida. Digamos que hasta ahí yo había tenido prestigio para los que conocían mi trabajo. De ahí en adelante tuve lo que me faltaba, que era popularidad. O sea, ahí cuando te dice este director, llegamos a 1 millón en Facebook, ahí sientes que ya te haces famoso. Ahí no, sino cuando empiezo a ver, ahí yo todavía no entendía mucho el tema de las redes sociales. Cuando empieza a sonar el teléfono, ahí por esos días yo acababa de conseguir un manager. Yo me acuerdo que muy nervioso le dije a él, muy asustado, me daba hasta pena tener manager. Yo creo que yo fui el primer trovador en tener manager, todavía me hacen bullying los otros trovadores. Y yo le dije, señor, ¿usted cree que exista posibilidad de que podamos vender un show con esto que yo tengo? Y el tipo me hablaba con una seguridad y me decía, esto y más, vas a dominar el mundo, hermano, o sea, vas a dominar el mundo. Yo todavía no lo creía. Cuando empieza a sonar el teléfono y todo el mundo me quería tener y todo el mundo me quería contratar, y empieza a sonar de todos los países, ¿sabes? No solamente de acá. Ahí dije yo, miércoles, está pasando algo que por lo menos no había pasado en todos los años que llevo haciendo esto. Y lo curioso era que, lo bonito era que la gente sentía que este tipo, que yo como comediante o como artista había nacido hacía una semana, y cuando van y investigan se dan cuenta que era un muchachito que llevaba de ahí para atrás 15 años haciendo un montón de cosas. Entonces fue como, wow, ¿me entiendes? No es cualquier novato el que está aquí apareciendo. Entonces fue muy bonito y ahí sí sentí que hubo un cambio. Indiscutiblemente sí sentí que capturé un público muy, muy interesante. ¿Te puedes considerar hoy como el comediante más importante de Colombia? No, porque particularmente aquí la torta está muy dividida, afortunadamente está muy dividida, ¿sabes? Yo siento que, por ejemplo, en México hay una, en la actualidad, ¿no? Porque sabes que ustedes han tenido figurones pues, a lo largo de la historia, pero si nos remitimos como a la actualidad, hay una cabeza muy visible, hay una figura muy grande, muy internacional, que es nuestro hermano en común, Franco Escamilla. Uh-huh. Y todo apunta a Franco Escamilla como esa gran figura del stand-up mexicano para el mundo. Y luego ya viene un montón de gente ahí, pero creo que él está allá arriba, ¿no? Aquí no sucedió así. Aquí no, antes de llegar a ese pico de la pirámide, se repartió toda la torta aquí en la mitad de la pirámide. Entonces cada quien tiene hay gente muy, muy buena y con su propio público y con sus propias herramientas, ¿sabes? Hay unos que se destacaron en redes sociales, hay otros que tienen su propio programa en televisión, hay otros que nos destacamos en los teatros y en los shows con nuestro espectáculo, otros se destacan en radio. Entonces creo que se repartió la torta siendo un poco, poniéndome, ¿cómo es que dicen ustedes? ¿Mamón? Sí. ¿Mamalón o mamón? Mamón. Poniéndome un poco mamón, me atrevería a decir que soy el comediante más completo o integral de Colombia. Me atrevo a decirlo porque después del recorrido que llevo y de conocer el trabajo de mis colegas y saber lo que tengo para ofrecerle a mi público, creo que no es pecado pues reconocer eso en mí, ¿no?
Uno a veces tiende a ser el último en reconocer algo en uno y no está mal uno reconocer sus virtudes. Me atrevería a decir que el humorista más completo en Colombia. ¿En qué sentido? En que pues de todos mis colegas que conozco, remitiéndome a los más destacados, unos hacen stand-up, otros son buenos haciendo imitaciones, otros serán buenos porque crearon un personaje, otros serán buenos porque hacen humor musical y yo pues gracias a Dios tengo la posibilidad de reunir todo eso en mi espectáculo, ¿sabes? Y no porque me creí bueno para algo y decidí hacerlo, sino porque la vida me fue llevando por todas esas etapas. Empecé como trovador y pues pocos podrán improvisar a nivel competitivo como la historia misma me lo permitió, ¿cierto? De mis colegas humoristas. Eso me llevó a la radio donde pasé años escribiendo parodias, cantando parodias, luego siendo imitador, ¿me entiendes? Luego eso me lleva a la televisión donde creo personajes como Rasta Cuando. Entonces mira que fui pasando por cada etapa y fui como siguiendo los pasos, ¿me entiendes? Hasta tener algo bueno en cada etapa. Y hoy en día pues puedo mostrar todo eso en mi espectáculo, poder improvisar, poder cantar, poder actuar, poder imitar, poder improvisar. Son un montón de elementos que sí creo que me convierten en alguien integral en ese sentido. Tu primer show en Ciudad fue en Bogotá. ¿Cómo te sentiste? Pero primero, la pregunta es, ¿fue en Bogotá tu primer show ya pagado ante el público? Sí, 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 fue en Bogotá, ya en el furor de Rasta Cuando en Televisión Nacional. Me tiro allí a un teatro, y es que bien ambiciosos también, de 1.700 personas, uno de los teatros, si no el más grande, el segundo más grande de Bogotá. Me tiro allí muy nervioso, muy asustado. Yo había estado en ese mismo escenario, pero en presentaciones del programa de radio en el que trabajaba, donde yo era una figura pues de relleno, y había grandes figurones y humoristas que ya venían 20, 30 años en Televisión Nacional, entonces eran las grandes figuras. Nosotros teníamos nuestro pequeño espacio, pero yo salía en mi pequeño espacio a darlo todo, a romperla, a que la gente quedara diciendo, ese que no sé cómo me llama ni sé quién es como bueno, lo daba todo. Cuando llegó el momento de estar solo, me temblaban las piernas, estaba muy nervioso, no creía que se iba a vender la boletería y se agotó la boletería muy rápido y, y recuerdo que el formato era muy pequeño y el escenario era muy grande. Éramos 4 personas en el escenario con unos amigos músicos con los que me junté que se llaman los Rolling Ruanas, unos musicotes talentosísimos que hay aquí que se hicieron famosos haciendo covers de Metallica y de System of a Down y todas esas bandas de rock, pero en carranga, un género campesino de acá de Colombia, pero unos músicos maravillosos, y me iba con ellos un formato como semiacústico, un cajón acústico, una guitarra electroacústica y la voz de uno de ellos, y esa era la banda, y yo en una boca de escenario gigante que nos tragaba y 1.700 personas ahí esperándonos. Salí a hacer ese primer show y afuera me estaban esperando de las 1.700, por lo menos la mitad, haciendo una fila que le daba la vuelta hacia a la calle para una foto, y era increíble, yo no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, que en el mismo teatro donde yo había estado siendo pues como relleno para esos grandes artistas que la gente conocía, ya era yo el que estaba ahí presidiendo el amor. Acaba el show, fotos, a brindar. ¿Te acuerdas de esa noche? ¿Qué pasaba por tu mente cuando te fuiste a dormir? Sí, volví con mi esposa a la casa en un carro. No recuerdo quién me llevaba en el carro, tal vez una hermana mía iba en ese carro. Ellos me felicitaban y me felicitaban, que increíble, y yo callado, solo escuchaba, y yo sabía que me había pasado algo muy, muy increíble, o sea, lo sabía. Era una sensación indescriptible, era impresionante, hermano, era impresionante. O sea, no me importaba nada distinto a que había logrado responderle a ese público. Siempre he sido muy exigente conmigo mismo y me da mucho susto defraudar. Entonces sentía como que miércoles se llenó el teatro
y lo que ellos esperaban de mí lo recibieron, lo vi en sus rostros, salí muy orgulloso de mí, muy contento, muy agradecido con la vida, nada, muy emocionado de pensar cuándo iba a ser el próximo reto. ¿No saliste pensando en alguna persona que te dijo, no la vas a hacer, esto que estás haciendo no está padre? ¿Nunca tocó ese tipo de gente? Sí, 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 sí la hubo. De hecho, mira, te cuento, en los últimos años en los que yo estuve, o el último año prácticamente en el que yo estuve en la emisora, antes de empezar a hacer televisión, ya había empezado a hacer televisión, a nosotros nos obligaban, porque nos obligaban a hacer una gira nacional, donde vendían boletería en los teatros. Yo tenía un contrato con esta empresa, un contrato indefinido, o sea, yo era empleado de la empresa, pero era empleado para el programa de radio, ¿me entiendes? Cuando de repente se inventaron esta gira y les funcionó mucho el primer año y el segundo año, alcancé a girar 2 años con ellos, no nos pagaban un solo peso, porque nos hacían creer que era una de nuestras funciones y de nuestras labores por ser empleados, ¿me entiendes? Que era parte de nuestro contrato. Y solo hasta el tercer año, cuando yo ya me siento con los cojones, con las pelotas para parármele a un ejecutivo de estos en su oficina y decirle, señor, ¿por qué no nos paga por nuestra participación en esta gira? Si bien no somos las estrellas de esto, pues nuestro trabajo es importante porque somos los que rompemos el hielo y estamos ahí soportando, improvisándole a la gente al final con los nombres de las marcas patrocinadoras. O sea, es importante lo que hacemos. Y recuerdo que no, que él me dijo que no y que prefería bajarme de la gira. Y me acuerdo que la última gira que tuvimos, yo no sé de dónde saqué valentía, le dije, señor, si no me paga mi trabajo, yo no voy. Y yo sabía que yo me arriesgaba a que me echaran de la empresa de alguna manera. Y no sé, lo puse en manos de Dios y le dije, no señor, si no me va a pagar, yo no voy. Mi trabajo es importante también para esta gira. Y el tipo, entonces no vaya. Y justo al año siguiente estaba yo llenando ese teatro ya solito. ¿Te acuerdas entonces de ese momento? Y ¿sabes qué? Te callé la boca, mendigo ejecutivo de la empresa. Al tipo la misma noche, las casualidades de la vida, al tipo la misma noche en la que yo llené el teatro, muere misteriosamente en su apartamento. Nunca quise averiguar más. Fue muy raro. Murió. Muere la envidia, señor. Déjeme terminar la frase, por favor. Y después de esto, me imagino que vienen giras por partes ya de América y Sudamérica. ¿Cuál fue tu primer país después de Colombia? Mi primer país fuera de Colombia, no estoy seguro. Creo que fue Chile. Creo que fue Chile y fue duro, ¿sabes? Fue un batacazo bien interesante también, una aterrizada. Cuando empiezo a girar por Colombia, a reventar los teatros de Colombia y a agotar boletería muy rápido, nos llaman de Chile. ¿Sería de Chile? No, te estoy mintiendo tal vez. Creo que ya había alcanzado a hacer una gira por Estados Unidos, algunas 16 ciudades en Estados Unidos, también fantásticas. Gracias a Dios tuve un buen manager, yo ya no trabajo con él, pero a él le debo que empecé esa etapa de mi vida siendo muy organizado y no enloquecerme a que el primero que tuviera la plata iba y trabajaba con él porque fuera el que tuviera la plata. Y con eso me curé de trabajar con traquetos, con mafiosos. Teníamos un filtro súper claro para no ir a todas partes ni con cualquier persona, sino cuidarnos de que solo fueran teatros, buenos empresarios. Hicimos una primera gira por Estados Unidos en teatricos. En ese momento yo le llamaba teatros gigantes. Ya después cuando conocí a Franco supe que eran como los camerinos que usaba Franco. No, ni te creas. Teatros de entre 500 y 1000 personas era mucha gente. Era mucha gente. Y entonces hice esa primera gira. No, el sueño americano, hermano, no te imaginas. Pero quería aterrizar en Chile porque el primer fracaso ya dentro del éxito, fracaso por llamarle pues de una manera, pero no fue un fracaso, fue un bache, un bache. ¿Sí? Fue Chile. Entonces nos llaman de Chile y se meten los empresarios muy convencidos de que la íbamos a romper porque estaba muy pegado el personaje y se meten a un coliseo de algunas 5,000 personas en Santiago de Chile. Y ahí nos dimos cuenta que a veces hay que acompañar al empresario, o siempre hay que acompañar al empresario porque el empresario puede pensar desde la emoción y cree que con solo poner un
un tweet diciendo viene Loquillo para tal lado, pues ya esto se llenó. Y si Shakira viene a tocar y no anuncia que viene, pues no vende, ¿cierto? Entonces creo que no se hizo bien el trabajo allí y llegamos muy confiados y hermano. Igual siempre llegaron, ponle tú 800 personas, que era un montón de gente, Mucha gente. pero 800 personas en un coliseo de 5.000 o 6.000 personas, fue puta. Sí. No, fue muy duro. Y fue el primer enfrentamiento a esa plaza vacía y tener que hacer el show con las mismas ganas, improvisar con la misma garra. Y ahí nos dijimos como, venga, bajémosle, no vayamos tan confiados por el mundo que me llamaron mañana para China y entonces vamos para China a presentarnos a fracasar en China, no. Si no están las garantías, si no sabemos que podemos hacerlo bien, pues hagámoslo en un sitio más pequeño mientras nos adaptamos, nos acoplamos. Pero sí, creo que fueron las primeras experiencias. Chile fue de los primeros. Perú de una se manifestó, pero estaba loco. O sea, en Perú me querían ya. Y fue también de los primeros países. Divino ese show allí en Perú, la primera vez lleno ese coliseo, ese auditorio. Y nada, de ahí para allá empezaron a llegar un montón de países, incluso creo que los últimos que hice antes de todo este tema de la pandemia fue en México, ¿no? Sí. Cuando nos conocimos, Sergio. Sí, fue en el 2019. 19. Por ahí de octubre imagínate. Del 19, ahí fue... casi pandemia, imagínate. Sí, exactamente. Y allí, por ejemplo, fue de las experiencias más bonitas porque... de las cosas bonitas que le pasan a uno en la vida. Yo ya venía acostumbrado a llenar teatros importantes aquí. Mira, yo ostento por ahí un récord incluso en Bogotá de asistencia con una temporada que hice de un mes, sold out todas las fechas que abrimos. Y uno entra en una zona de egocentrismo, nunca de creerme más que nadie, ni de creerme la octava maravilla, pero me refiero más como a que eso se vende, ¿me entiendes? Entra uno en una onda de, sí, pues es que aquí está mi gente, aquí están los míos, eso se vende, y se va uno confiando. Y cuando fui a México, por ejemplo, me dicen, gracias a Franco y a Brian y a su banda, me dicen, te conseguimos... abrir el show de Franco allí en ese Coliseo de Monterrey, en ese lugar que es un puto monstruo, que me temblaron las piernas cuando escuchaba yo rugir esa mierda antes de yo salir a telonearle a Franco. Y cuando salgo allá, hermano, que tenía mis 5 minutos que me dio Franco, yo le supliqué que me diera 15 y me dijo, te doy 5 y me la mamas, y si no, vete, y me escupió la cara. Mentiras. Esa oportunidad tan maravillosa que me dio. Y salí, tenía 10, 15 minutos tal vez, y salí y empiezan a pasar los minutos y yo no veía reacción de la gente, y yo pasaba la mirada y veía un poco la reacción del público de Franco como, a ver, huevón, aquí tenemos a Franco Escamilla, somos Franco Escamilla forever, ¿tú qué? A ver, ¿de qué te las picas? ¿De qué te las traes? Yo sentía eso, hermano. Y yo era hablando y sacando mis cartuchitos y tal, y yo, hijo de puta, ¿qué pasa? Cuando yo vengo de que, claro, con mi gente yo digo, y se desmayaron 3 señoras de la risa, ¿me entiendes? Entonces era como volver a ceros. Como aquí te la ganas, hijo de puta, aquí te la ganas. O sea, aquí no nos va de la fama que tenga en otro lado. No. Aquí me hace reír o para abajo. Fue puta, y me tuve que concentrar, hermano, y empezar a sacar lo humor que tenía y a relajarme, y empezó la gente a reaccionar. Y ya cuando Rasta llegó a la improvisación, ya los tenía conectados. Y fue puta, dominé la primera noche, eran 2 noches. A la segunda ya salí con más tranquilidad, como más, ya sé por dónde es. Y esa noche aprendí que siempre se vuelve a ceros, siempre te vuelves a subir al escenario y hay que arrancar de ceros, ¿me entiendes? No está bueno arrancar por allá adelante con el recorrido o lo que esperas de otros públicos, arranque de cero. Y luego me consiguieron 2 noches, en la mesa reñoña, en el restaurante, en el bar de Franco. Me abrieron una nochecita y yo estaba muy nervioso, yo no quería defraudar y yo... venga, y si compro los tickets yo mismo para asegurar que esta gente no pierda la inversión, la noche ahí, hermano, y se vendió la boletería. Franco no me había dicho,
como para ese sinvergüenza, pues ya llenar es otro dato más, no le había prestado atención, yo andaba con él para arriba y para abajo, y yo por dentro con mi calvario sufriendo, y güey, puta, no me han dicho nada del show, y casi que el mismo día el show me dijo, ay, güey, no te había dicho, tu evento está hace 2 días, está soldado. Sí. Coma, puta mierda. Fue en domingo, 8 de la noche. Vaya, pues yo coordiné ese evento y vendiste el boleto, me parece que en 3 horas o 4 horas. Se llenó, digo, 160 personas, pero sí fue muy rápido. Y la reacción de la gente, yo me acuerdo ahí, yo no tenía el gusto de conocerte porque estaba metido en otros rollos, pero cuando vio dije, no, este hombre está impresionante. Y aparte lo más cabrón es que veía que la gente coreaba tus canciones. Sí. Y dije, eso está cabrón. Y cuando pregunto, esperando que el 100% o por lo menos el 90% de los asistentes fueran colombianos, que es lo que uno espera en otros países, y me llevo esa respuesta de que tú pues puedes dar fe de ello, 2 mesas eran de colombianos y el resto eran mexicanos. Sí. En el ascensor me crucé un chico que dijo que había viajado 3 o 4 horas para ir a ver eso. ¿Me entiendes? No sé desde dónde iba. Y fue muy emocionante, hermano, muy, eso yo me lo llevo en el corazón, es impresionante y la gente fue muy bella y me solté, improvisé un montón, hasta improvisé comedia, ¿sabes? Que no está fácil, pues se me da lo de improvisar música y el reggae y eso, pero improvisé hasta comedia, o sea, hasta chistes se me venían a la cabeza en el momento. Y cuando ya luego me llevan a 139 de la esquina de la Comedia 2 Nochecitas, yo ahí ya llegué ya con otro chip, ¿no? Como que es un sitio muy pequeño, pero es un sitio, según me cuentan, un sitio pues tradicional de comedia, muy, muy respetado, de que gente muy, muy tesa se ha presentado allí. Y también haber llenado las 2 noches, mexicanos, me sentí muy orgulloso. Y quedó, y justo ahí dije, yo tengo que venir y hacer algo grande acá en México. Creo que hay gente para hacerlo, creo que después de este apoyo que me está dando el padrino Franco, habrá gente que querrá verme en un espectáculo en vivo, y en esa llegó la pandemia y tengo ahí en deuda esa ida ya con todos los juguetes. Ahora, quisiera entrar un poquito en el tema, si puedes hacerlo breve. Oye, están pasando por una situación muy triste allá en tu país. ¿Me puedes poner un poco en contexto? Primero, ¿por qué está pasando esto y qué está pasando? La situación no es fácil para el país en estos momentos. El tema de la pandemia ha sido bien difícil para nosotros, para el pueblo, para la clase obrera y trabajadora ha sido muy difícil, ¿sabes? Este es un país que creo que, como la mayoría de los países en Latinoamérica, la mayoría de la gente vive al diario. Al diario es como que hoy me levanto lo de hoy, lo que como hoy, y mañana será otro día. Hay mucho desempleo, entonces la gente pues la mayoría de la gente es independiente, ¿sabes? Vive de su restaurante, de su venta de arepas, de su bar, ¿sabes? Y el tema de la pandemia, pues 1 año cerrados, la gente está muy mal económicamente, aguantando todas estas medidas lógicas del manejo de una pandemia, pero justo en este momento donde la gente ya no aguanta más y de alguna manera pues están un poquito abriendo y siendo más flexibles con las cuarentenas, aparece el gobierno con una reforma tributaria donde pues de frente le graban un impuesto del IVA que se llama acá a la canasta básica familiar, al chocolate, ¿sabes? A lo que comemos, a lo que el pueblo come todos los días en su desayuno, los que pueden, ¿no? Entonces pues ya sabrás, la reacción no fue otra distinta a la apenas lógica de un pueblo que ya no soporta más, no aguanta más, y el pueblo está muy polarizado políticamente, lamentablemente se ha dividido un montón entre 2 bandos, por decirlo de alguna manera, derecha e izquierda. Entonces todo esto juega en contra y la situación se salió de las manos, la gente salió a protestar,
no reaccionaron de la mejor manera las autoridades, hubo abusos de parte de las fuerzas militares para contener las protestas, muertos, ¿sabes? Y esto pues, hermano, tiene la gente muy cabreada, los pelados sobre todo. Hoy precisamente antes de llegar aquí a hablar contigo, estaba yo en un plantón estudiantil donde los chicos estaban muy tranquilos, pacíficos, cantando sus cosas y no aparecieron estas fuerzas militares y no hubo, hasta que yo estuve por lo menos, no hubo confrontación, no hubo enfrentamientos. Entonces sí está como maluco que llegan y se arma la pelea y hay muertos y de parte y parte, y detrás de esto pues obviamente, como en todas las protestas, aparecen los que aprovechan la situación para quemar un banco, para romper los vidrios y entonces ya el gobierno aprovecha esto y quiere mostrar esto nada más. Entonces, pues yo me he dedicado, o no me he dedicado, pero he tratado de mostrar la otra cara, lo que yo veo que son las protestas pacíficas, ¿me entiendes? Pero ha estado difícil, ha estado difícil. Este es un pueblo maravilloso que aguanta mucho, la gente aquí es hermosa, hermano. El talento humano que hay en Colombia no te imaginas, es increíble. Yo encontré eso en México, ¿sabes? Yo me sentí como en casa en México precisamente por eso, porque somos muy parecidos en eso de ser queridos, de ser buena onda, de recibir al que llega, de brindarle la mano, compartir una tortilla, hermano. Así somos los colombianos. Y yo pues 1000 veces o las que sea necesaria, pues me voy a poner del lado del pueblo, porque después de contarte mi historia, de dónde vengo, no podría ser yo un miserable que tenga con qué pagar hoy los impuestos. Entonces no me quejo y me cago de la risa y me quejo más bien y apoyo que vayan y le den palo a esos que están allá protestando. No, hermano, hay que tener empatía y yo la tengo toda con el pueblo, y el pueblo está muy cansado, está muy agotado. Hay mucha corrupción, entonces nada, eso es lo que está pasando lamentablemente en el país. Pero te insisto, han querido mostrarle, a través de los medios nacionales han querido mostrar una cara que no es la verdadera cara de la gente que está en las calles de manera pacífica, exigiendo respeto por sus derechos. Se han logrado cosas, se tumbó, o sea, por lo menos el presidente anunció que retiraba la reforma. Yo no sé si eso ya por decreto quedó. Tú sabes que una cosa es la palabra, otra cosa es la pluma. Pero tuvo que salir a anunciar que la retiraba, y bueno, ya ha ido creciendo el paro y se han sumado otros sectores, porque es un sentir nacional de muchas cosas que exige el pueblo, que merece el pueblo. Loquillo, hoy que eres un personaje importante en la industria de la comedia, hoy que tienes 34 años, ¿estoy en lo correcto? Sí, señor. Si pudiéramos tener un encuentro con aquel niño de 18 años que va de Medellín a Bogotá, ¿qué le dirías? Wow, ese muchacho iba con los ojos llenos de lágrimas y un poco asustado, pero muy ansioso en ese bus. Nada, le diría que esté tranquilo, que le haga tranquilo, que le va a ir muy bien, que le haga tranquilo, que tenga fe en lo que él tiene, que confíe en el talento que Dios le dio, porque con ese va a bastar para salir adelante y sacar adelante a su familia. Y que se grabe muy bien en su memoria eso, ¿no? Ese de dónde viene, porque es lo único que lo va a mantener con los pies en la tierra. Saber por lo que pasó antes de llegar a tener la oportunidad de tener reconocimiento. Que le haga tranquilo, le daría una palmadita en el hombro y hágale sin miedo, papito, que para adelante es para allá. Si tú, hoy a tus 34 años, tuvieras a tu papá de 34 años y fuera tu mejor amigo, ¿qué le dirías? Uf. Uy, le diría que está muy equivocado al usar la violencia como herramienta para corregir o para desahogarse o para descargar su estrés o su rabia. Le diría que lo piense muy bien antes de volver a levantarle la mano a un hijo o a su esposa. Le diría que
porque eso es lo más feo que puede tener un hombre cabeza de hogar, porque el papá es el ejemplo que tienen los hijos y es como el héroe de la casa, ¿no? Y si el héroe no es el héroe, sino el villano, pues ya se puede esperar cualquier cosa de ese hogar. Entonces le diría que, que si no cambia eso, no puede ser amigo mío, mejor dicho. Y por último, ¿le pudiste comprar la lavadora a tu mamá? Le compré la lavadora a mi mamá con el primer milloncito que ahorré. Le compré el apartamento a mi mamá hace unos años, su primer apartamento. Le cambié el apartamento a mi mamá por uno más comodito hace 2 años. Y me la traje para Medellín ahorita que ya me vine de Bogotá a Medellín otra vez, por aquello de que ya puedo trabajar de manera virtual y pues ya no tengo que estar ahí en Bogotá. Quise darme la oportunidad de volver a esa ciudad en la que fui un niño que vendía dulces en los buses y dije, puedo ir a vivir otra etapa de mi vida en esa ciudad que me enseñó a trabajar honradamente, y me la traje y mi mamá está muy feliz. Está muy feliz porque se siente libre, porque no tiene miedo, porque puede ser ella y porque sabe que tiene unos hijos que hasta el día de su muerte la van a tener bien. Ay, amigo, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Te admiro muchísimo y hoy te quiero más. Y espero de verdad que esta amistad dure para toda la vida, como dices tú. Sergio, gracias por invitarme, hermano. El cariño es recíproco, es mutuo. También cuando tuve la oportunidad de conocerte allí, gracias a Papá Franco, me llevé unas amistades muy bonitas. Tú y Macario fueron unos caballeros conmigo, unos bacanes, y a ti te admiro. Eres un bacán, como decimos acá, hermano. Gracias por haberme recibido allá con tanto respeto y tanto cariño. Y aquí, cuando quieran venir también, yo haré lo que sea para que se sientan bien. Gracias, hermano. Te mando un abrazo bien grande. Mi parce de oro, allá en Colombia. Cuídese, pariente. Muchas gracias. ¿Dónde te seguimos, ya por último? @Loquillo Flores en todas las redes sociales, Loquillo con K, Flores con Z, y @Rastacuandocol de Colombia también, para que sigan ahí al mechudo, que está bien chévere. Y busquen su música en todas las plataformas musicales. Está el álbum de Rastacuando, para que se den cuenta que un comediante también puede hacer música seria. Se pueden reír con unas canciones y pensar con otras que hay muy chéveres. El álbum se llama Obvio Sí. Abrazo grande, amigo. Muchas gracias. Cuídate, papá. Un abrazo. Estuvimos aquí en Chacos Friends con Loquillo Flores. Gracias y hasta siempre.